Hermanos, bienvenidos a este momento del encuentro con la palabra de Dios. Soy el Padre Alejandro Utrera. Estoy prestando mi servicio en la unidad pastoral Corpus Christi, aquí en Arboledas. Ahí estamos para servirles. Hoy el evangelio que vamos a meditar en este día es el evangelio de Mateo 13, del 31 al 35. Otra parábola les propuso Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Estamos meditando este sermón de las parábolas que ha dicho Jesús, cuyo objetivo, hermanos, es revelar precisamente el misterio del reino de Dios ya presente en la vida del pueblo. No es algo que hay que esperar, ya está presente, ya está aquí precisamente en este momento. Y nos pone hoy, si se dieron cuenta, 2 pequeñas parábolas, una del grano de mostaza y otro con respecto a la levadura. Ambas parábolas y ambos signos o ambas figuras sacadas precisamente de lo cotidiano de la vida de las personas. Desde esta perspectiva, Jesús habla en parábolas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que quiere es que sus oyentes descubran precisamente cómo encontrar el reino de los cielos en lo cotidiano de la vida. Y fíjense, empezamos hoy con la primera parábola. El reino de los cielos es como un granito de mostaza. ¿Por qué? Porque ese granito de mostaza, ¿por qué? Porque ese granito es muy, muy pequeño. Y entonces, ¿cómo relacionar el grano de mostaza tan pequeño, tan diminuto, precisamente con la grandeza del reino de los cielos? El reino de los cielos precisamente contrasta totalmente con la pequeñez del granito. Sin embargo, lo que nos quiere decir es precisamente la presencia del reino de los cielos es inmensa en relación a esa pequeña y humilde semilla que incluso casi no se ve. Sin embargo, fíjense la acción que produce. Al ser plantada, produce este árbol enorme, grande, este arbusto, que incluso las aves, ¿sí?, se posan en ese árbol. Jesús también se presenta, incluso vamos a llamarlo así, como esa semilla, pequeño, hijo de un carpintero, el mismo carpintero, un personaje que anda en Galilea, que anda haciendo milagros, que quiere en un momento dado transformar su historia. Les digo, y la historia del pueblo y la historia del mundo. Jesús se presenta, digo, en lo pequeño, en lo cotidiano de la vida. Y entonces, les digo, es aquí desde donde en lo pequeño se van a ir sembrando los criterios del reino de Dios, precisamente para hacerse grande. Aquí lo interesante es esta experiencia de esta pequeña semilla que se va a hacer un arbusto grande, atrae a las aves. Es aquí la acción particular. Fíjense cómo este árbol para algunos suscita esperanza. Hoy podríamos preguntarnos también nosotros, cada uno de nosotros, cómo está nuestra fe. Cómo también tú y yo, desde las circunstancias que estamos viviendo, generamos esperanza. Cómo tú y yo, desde el lugar en el que estamos, hoy desgraciadamente a lo mejor nos ha tocado estar confinados en nuestro hogar. ¿Eres esperanza para tu hogar? ¿Eres esperanza para tu familia? En un momento dado también tú, a pesar de a lo mejor de la pequeñez, porque no tenemos mayor acción, campo de acción que nuestro propio hogar, hacemos cosas grandes, porque ahí es ahorita donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos ha llamado a dar lo mejor de cada uno de nosotros, como ese grano de mostaza, suscitar esperanza. Así es el Señor. Y entonces lo que quiere el Señor es que, como ese grano de mostaza, como que se convierte en arbusto, tú y yo también nos convirtamos en buena noticia para los demás, que irradiemos la presencia de Dios en nuestra historia, en nuestra vida. Hoy estamos llamados también a ser como ese granito de mostaza. Les digo, que transforma la historia. Nos encontramos después con esa segunda parábola, aquella mujer, ¿verdad?, que ha mezclado la harina, ¿verdad?, precisamente con la levadura. La levadura sin la harina no es nada, ¿verdad? Y
la harina por sí misma tampoco va a tener una acción si no le mezclamos la levadura. Y entonces fíjense, la levadura en un momento dado, aunque es una situación muy concreta, la mujer en su tiempo, en nuestro momento, incluso también los hombres también, que utilizamos la levadura para hacer el pan, para cocinar, sabemos la reacción que va haciendo, ¿verdad? La levadura, les digo, por sí misma no fructifica, sino es precisamente uniéndose a la harina, mezclándose con el agua, con la leche, que va a surtir precisamente el efecto de elevar, ¿verdad? De hacer que crezca. Hoy también nosotros, la palabra de Dios mezclada con lo cotidiano de nuestra vida, con nuestra cotidianidad, precisamente tiene que hacer que crezca nuestra fe, tiene que hacer que en lo cotidiano de la vida tengamos ese encuentro con Dios y precisamente nuestro amor, nuestra experiencia de Dios transforme la historia. ¿Qué tanto tú y yo estamos siendo levaduras? Le digo porque reitero, yo no me puedo ante estas circunstancias retraer y decir yo solo, porque entonces la acción va a ser inútil. Reitero, la levadura por sí sola es inútil si no se mezcla con la harina. Nuestra experiencia de fe, si no se aplica a la realidad cotidiana de nuestra historia, entonces de nada sirvió esa supuesta fe que decimos tener. Luego entonces nosotros tenemos que aprender a hacer nuestra experiencia extraordinaria, maravillosa de Dios que tenemos en lo cotidiano de nuestra vida, la tenemos que hacer presente en lo cotidiano de nuestra vida, en lo ordinario de nuestra historia. Eso implica ser buena levadura. ¿Estamos siendo buenas levaduras, hermanos? Haciendo que el amor de Dios se manifieste y se haga concreto, cotidiano, con los que compartimos en este momento nuestra vida. Pues cada uno de nosotros sabrá cómo estamos. Pidámosle pues al Señor que nos conceda precisamente ser ese granito de mostaza, ser esa levadura que precisamente hagan que el reino de los cielos se siga percibiendo de manera concreta en lo cotidiano de nuestra historia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.